Muy cordial saludo a las personas que sintonizan este canal. Como siempre, un placer saludarles, hablar con ustedes y comentar más textos. Hoy tenemos uno muy interesante. Aquí les saluda y les habla Ivo Hernández. Venimos con más libros, les decíamos, y hoy tenemos uno muy interesante por lo que implicó en el momento que fue escrito, aproximadamente al calor de los sucesos políticos del 2016 en los Estados Unidos, y por lo que implica las ideas. Este es un autor que ya lo hemos tenido de visita, le hemos analizado algún texto. El caso de los pensadores temerarios fue uno de ellos. Y se trata del pensador, el profesor universitario también, Mark Lilla. Se los coloco aquí el libro que nos ocupa. Yo tengo el texto en inglés. Este texto está traducido, lo ha publicado en español la editorial Debate. Entiendo que lo ha publicado con la traducción de Gascón. Creo que es una traducción muy buena. He tenido la oportunidad de ojearlo, pero pude adquirir este a muy barato precio. Entonces se impuso un poco la economía a la realidad y fue fácilmente accesible. En inglés se llama The Once and Future Liberal, es decir, como el que fue o el que ha sido y el futuro liberal. Y luego sobre la política de identidad. En el español, el título es mucho más coherente para lo que yo les acabo de decir. Se llama El regreso liberal más allá de la política de identidad. Daniel Gascón es quien creo que lo ha traducido y lo publica la editorial Debate. No es un libro costoso y además es un libro muy interesante en diversas maneras. Les hago lo que sería la plantilla fundamental del libro y les pongo las ideas basales sobre las cuales lo trabaja Lilla. Lo primero que hay que entender es que esto fue escrito a raíz de la sorpresa, por una parte, decepción, por otra parte, que produjo en buena parte del Partido Demócrata el triunfo de Donald Trump en el año 16. Es decir, cuando en el 2016 se apersonaba a Hillary Clinton como ya parte de esas dinastías que se habían venido repitiendo. Los Clinton están en el poder y el Partido Demócrata desde aproximadamente mediados de los 90. Ya entonces se suponía que una persona que había tenido tantos cargos políticos era simplemente alguien que iba a hacer un repaso, iba a volver al poder. Y con ella todo un ala del estamento del Partido Demócrata, etcétera, etcétera. Y se le cuela entre gallos y medianoche un sujeto que no ha hecho vida política, que no tenía nociones de política previa ni cargos políticos previos que se le reconociera, que venía del mundo empresarial, sobre todo el mundo inmobiliario, como era Donald Trump. En ese momento, lo que sucede con los tipos como Lilla es que son los pensadores de base, son los sujetos que tratan de comprender y de explicarse el fenómeno. Empieza entonces a ver, bueno, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿En qué fallamos? ¿Qué es lo que toca hacer a un politólogo en lugar de lanzarse en invectivas, como hizo buena parte de la peor prensa norteamericana, lanzarse en invectivas contra el sujeto al cual le encontraban una suma de defectos que uno no va a discutir si los tiene o no? Lo que hace Lilla es decir, bueno, un momento, ¿qué es lo que está pasando y qué es lo que hicimos mal? Entonces, para ello se lanza él con, repito, imagínese usted una plantilla de variables. Primeramente hace el análisis de las eras que estamos viviendo y sobre todo él se centra en el Partido Demócrata para tratar de comprender el partido en el cual o al cual ha estado más cerca, qué es lo que ha pasado. Entonces, la introducción la llama la abdicación, es decir, el proceso en el cual se ha dejado de lado la política agregativa, las ideas que producen consonancia y que llevan un sistema particular al poder y que trata de en la democracia de imponer pues esas voluntades de la mayoría. Él lo llama la abdicación. Y luego viene con 3 partes muy interesantes cada una. Son los 3 capítulos fundamentales y él lo llama la antipolítica, la pseudopolítica y la política. Entonces, en cada uno de ellos empieza a desglosar lo que ha pasado y lo que él ve como una catástrofe, cuál es esta adopción por parte del Partido Demócrata o por cierta izquierda norteamericana desde hace muy poca data. Esto es algo que puede tener probablemente 20, 30 años máximo, de la llamada políticas de identidad. Ya vamos a expresar cada uno de esos temas. Son temas bastante delicados porque sobre todo en el tema de la política de identidad hay muy fieros postulantes de esas teorías que pretenden fragmentar a la sociedad en grupos identitarios que entre sí no agregan y no forman nunca política. Y eso es una de las tesis fundamentales del libro. Eso es la parte que tiene que ver con el índice y los contenidos. Por otra parte, la variable independiente que él trata de proponer es que dice Norteamérica en los últimos 80 años ha tenido básicamente 2 grandes
teorías integradoras. Una la produjo Roosevelt, Franklin Delano, y que produce con el New Deal y con una cantidad de historias y sobre todo con la situación de la Segunda Guerra Mundial, logra congeniar un país entero detrás de sí. Y la segunda la produce en los años 80 Reagan. Una, dice él, es una teoría de agregación política y la otra una teoría de agregación antipolítica. Muy interesante, repetimos, usted puede estar de acuerdo o no en lo que dice Lila. De hecho, personalmente yo su idea o su conceptualización de la antipolítica la tengo un poquito en remojo, pero no puedo sino darle mérito a la coherencia estructural de su argumento, que él presenta muy claramente cuál es propio. Yo les decía en otro análisis, en el análisis de los pensadores temerarios, que lo mejor que se puede decir de Mark Lila es que aunque está en la academia, tiene mucha inteligencia y mucho conocimiento, casi no parece un académico, porque los académicos hoy en día, en su mayoría, son sujetos de una especialización absoluta, tal que les previene o les fomenta de una sordera de todo lo que sucede fuera de su campo de especialización. Entonces eso hace que los libros sean prácticamente inútiles y sean publicados solamente por el hecho de engrosar una lista de publicaciones que tienen que presentar. Entonces les digo, aquí ya entro directamente en la introducción, que él lo llama La abdicación. Me parece un título muy interesante cuando él empieza a desglosar por qué lo llama así. Fíjense lo que les decía, las dos eras, la era Roosevelt, que él dice, caracterizada sobre todo por una solidaridad, por un deber político y por la oportunidad de hacer la presencia de los Estados Unidos, ¿no? Y logra Roosevelt coalicionar detrás de sí a un país entero, incluso gente que lo adversaba, se suma a esa teoría de agregaciones de ideas. Y luego la era Reagan, que es una era en la cual se prela la idea de la autoconfianza, la del gobierno mínimo, la de que el gobierno está contra el individuo y debe haber un gobierno tan magro y mínimo como sea necesario. Recordemos un poquito aquellas teorías de Robert Nozick, que esperamos poder con aquello del gobierno mínimo, pero eso es una cosa aparte. Pero el punto acá es que él dice, esa era también logró un proyecto político integrador enorme. Lo que vemos en el caso de Donald Trump es que hay un cansancio de las narrativas y entonces entra un sujeto que no viene del estamento político y logra colarse en medio de todo esto porque las estructuras están vencidas y cansadas. Él es muy duro con Obama en cuanto a que lo llama ya un sujeto, él lo llama como una especie de sujeto de mensaje vacío, porque él dice Obama logra medianamente coalicionar con aquel yes we can, si podemos, pero realmente él se queda pensando, bueno, si podemos qué, o si podemos hacer qué cosa, ¿no? Entonces paso ya directamente a la página 8. Recuérdese que el libro fue escrito al calor de la derrota, es decir, tratando de recoger los vidrios y darles algún sentido como si fuese una especie de rompecabezas. Es decir, ¿qué fue lo que hicimos mal? ¿Qué es lo que nos está haciendo falta y cómo podemos mejorar esto a corto y mediano plazo? Entendiendo que los fenómenos políticos no son una cosa de que échele agua, agítelo y está listo, sino que hay que empezar a entender incluso desde la propia persona y la visión de la política qué es lo que puede mejorarse o qué es lo que debe hacerse. Dice así. Bueno, está hablando de lo que les dije, de Roosevelt, de Reagan en esta parte de la abdicación. Y la tesis fundamental es la siguiente, dice, cada uno de los avances en esa conciencia de identidad ha marcado un retroceso en la identidad política, es decir, en el fenómeno agregativo. Para ponérselos en corto, eso es otra de las tesis fundamentales o transversales del libro. Él dice, uno de los grandes defectos de esta identity politics o políticas de identidad es que fragmenta las sociedades en términos pseudo-raciales, pseudo-genéricos. Entonces empieza a crear una cantidad de, digamos así, él lo llama rabbit holes, él lo llama madrigueras de conejos, es decir, huequitos que están separando, y que el problema de eso es que está muy distante de lograr una proposición política que haga cambios, porque él dice, la política, la única manera de hacerla es creando fenómenos agregativos, no fenómenos que compartimentalicen o que dividan la sociedad. Ello puede tener mucha satisfacción a nivel individual, pero no va a generar un cambio político. Incluso llega a decir, fíjense un tema, si hablásemos, por ejemplo, de
los movimientos sociales, nadie puede negar que Martin Luther King fue un hombre que movió la sociedad norteamericana de punta a punta, pero ello habría muerto o habría desaparecido dentro del espectro político si Lyndon Johnson, quien fue presidente, no hubiese tomado eso y firmado las leyes y los acuerdos que hacían que eso se fomentase. En otras palabras, usted puede tener grandes ideas sobre reformas sociales, pero si usted no tiene el poder político, usted no va a llevar esas ideas a ningún lado. Y esa es otra de las variables independientes, de las variables que explican este libro. Sigo entonces ya leyéndole más sobre Mark Lilla, y este texto que repetimos en español se llama El regreso liberal, más allá de la política de identidad. En inglés se llama así, The Once and Future Liberal After Identity Politics. Sigo leyendo un pedacito más, espérense un momentito, acá tengo marcado. Dice lo siguiente: dos historias integradoras han salido de sociales realidades históricas muy distintas. La de Roosevelt, primeramente en los años 30, porque respondía a la clara falla de los conservadores para poder utilizar el gobierno y enfrentar dos grandes retos de aquel momento. Primero, el colapso económico, recuérdense el colapso económico a partir de la depresión de 1929, llamada la Gran Depresión, y también el aumento y crecimiento del fascismo. Es allí cuando Franklin Delano, y esto es una historia mucho más compleja que lo que tratamos de decir aquí, adopta un relato que logra integrar al país detrás de sí, primero con el New Deal y luego con la posición de Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, y con Estados Unidos, repetimos, como una sociedad pujante y en crecimiento. Por cierto, un pie de página allí. Cuando yo leí eso, me quedé pensando también, porque él dice aquí, y se puede comprender a la perspectiva actual, cuando dice la falla de los conservadores para utilizar el gobierno y enfrentar dos grandes retos de aquel momento. Es cierto, pero fíjense ustedes que cuando decimos conservadores, cualquier persona en el mapa político hoy en día pensaría en los republicanos, y ello no es tan cierto. Cuando los demócratas es un partido que ha dado bandazos ideológicos desde el siglo XIX hasta ahora. El Partido Demócrata fue un partido de gente conservadora, incluso populista en la parte sur de los Estados Unidos, y tenían unas agendas muy distintas a esa transformación que sucede posterior a Roosevelt y luego con Kennedy. Es decir, cuando empieza el partido a tomar una forma ideológica diferente. Ellos hoy en día, muchas personas no dudarían en llamarse a sí mismos progresista, palabra que hay que tomar con mucho remojo, porque eso de progresista es discutible, pero el punto es que el partido se asume de esa manera y se asume como un partido que acapara o engloba las posiciones de centro izquierda. Ello no fue así siempre, y repetimos, es algo que hay que entender. Cierto es que Franklin Delano empieza a manejar una agenda integradora que trata de darle al partido una fuerza nueva, incluso también al país. Seguimos adelante con más del texto que nos ocupa de Mark Lilla, y dice lo siguiente. Él empieza a hablar también sobre Reagan y toda la situación en cuanto a la aglutinación de fuerzas que logró Reagan. Reagan es un hombre que llega al poder también con un relato, viene de ser gobernador de California. Esta es una persona que no debe asociársele rápidamente con la antipolítica. Quizás lo que quiere decir Lilla con esa palabra antipolítica, que hay que tiene una pluralidad de significados, no todos son muy claros y no todos son muy buenos. Quizás lo que puede decirse aquí es que Reagan trataba de alejar al sujeto de la lucha política y de la identidad, sino poner al individuo versus el Estado, una especie de simplificación de la relación política. Dice así: en el caso de Reagan, la distancia entre las imágenes y la realidad era muy grande, pero en una forma en que Reagan sabía utilizar. Su visión era simultáneamente nostálgica y futurística. Convencía a los americanos que la felicidad de una era dorada podía todavía obtenerse así ya próximamente, y si solamente o solo si la bondad y las energías del país pudiesen ser desatadas, y en este caso el poder del individuo. Y eso es una cosa que tiene repercusiones posteriores importantes para los Estados Unidos, pero que, repetimos, es algo que merita mucha discusión. Cómo es bueno que lo amerite, y cómo es propio del hecho político, donde no existen verdades definitivas, sino verdades probables y que son siempre, a la luz del hecho histórico, algo que amerita distintas perspectivas. Dice así:
Reagan, es decir, la buena vida, prometía Reagan a América, emergería espontáneamente en la medida en que los individuos y las familias se dedicasen a sus negocios privados, especialmente los negocios. Y entonces nació así un nuevo héroe americano, el entrepreneur, ¿no? Es decir, el ejecutivo, esa persona que iniciaba empresas. Así que es una persona que se nos propone hoy en día como uno de los modelos exitosos. Esa persona no es esencialmente algo histórico, es decir, sujetos como puede ser los grandes fundadores de esas empresas que han hecho millardos en Silicon Valley, que empezaron con una empresa en el garaje de su casa y entonces crearon un emporio. Ese precisamente no era el modelo. Esa persona existía, los Rockefeller existieron, ese tipo de personas, pero el modelo era un poco más colectivista, más gregario anteriormente. Reagan, y a partir de Reagan es lo que trata de decir el libro, empieza esa narrativa y la profundiza, ¿no? Y él dice, y eso logra un éxito, es una cosa que logra éxito y que tiene evidencias en la sociedad contemporánea. En respecto a Trump, les decía, está hablando todavía en la parte de antipolítica y desarrollando la idea de por qué el fenómeno agregativo de la política debe ser recuperado. En este caso, él está hablando a su propio partido, el Partido Demócrata, seguramente. Dice así: no debemos nunca olvidar que Trump le ganó a los dos grandes partidos políticos de Estados Unidos, comenzando con aquel al cual él nominalmente pertenecía. Ruptor de ídolos o iconoclasta, pudiéramos decirlo, no vino de la derecha como tampoco vino de la izquierda, vino de abajo. Es decir, él se movía libremente sobre los hechos políticos porque no estaba constreñido por agendas previas. Hablaba la verdad más frecuentemente que lo que sus críticos le daban crédito por hacerlo, y de la manera en que lo hace un niño, es decir, por accidente, de esa forma que a veces apena a los adultos en el cuarto, dice esto, ¿no? Él lo critica mucho, ¿no? Lo observa como una figura que viene justamente no de la forma de hacer política tradicional, cosa que le ha valido a otros muchos apoyos y que le ha valido también críticas. En un solo aspecto estaba Trump o Donald Trump endeudado o le debía al partido, al movimiento conservador que Ronald Reagan había fundado. Le había otorgado o le había concedido una base que estaba molesta, que estaba temerosa y que estaba bastante más preparada para ser manipulada por sus líderes, ¿no? Los líderes. Él destruyó a sus adversarios republicanos por, aquí utiliza un término que no sé cómo lo habrán traducido, out-apocalypsing, es decir, por ser aún más apocalípticos que ellos, ¿no? Por presentar una realidad aún más apocalíptica. Y entonces él dice, él no fue solamente que le ganó a las elecciones a la señora Clinton, sino que antes de eso ya había ganado y demolido una cantidad de estructuras internas en el partido republicano, con un discurso que trataba de captar ese descontento, pero que a la vez no proponía un relato integrador. Entonces ahí volvemos a la parte con la cual el libro trata de cerrar. Dice así, y aquí paso a lo último, ¿no? En la parte de política, es el último de los 3 capítulos que le decía: antipolítica, pseudopolítica y política. Y en la parte de política, que es la parte final, él dice: por 2 generaciones, América, cuando dice América, él se refiere a los Estados Unidos de América, ¿no? Por 2 generaciones, América ha estado sin una visión política de su destino. No existe una conservadora, no existe una liberal. Estamos gobernados por partidos que ya no saben qué es lo que quieren en un sentido amplio y qué es lo que quieren en un sentido pequeño. Es decir, que se han vuelto más o menos máquinas electorales, pero que realmente no tienen un relato, ni un relato integrador, ni un relato teleológico, un relato de hacia dónde vamos y qué es lo que queremos hacer. Y él dice además, y eso me parece una cosa muy interesante, él dice: la resistencia es un fenómeno reactivo, no una propuesta de soluciones. De manera que usted no puede estar simplemente tratando de resistir algo como si eso fuese una forma de hacer política. Usted tiene que hacer una contrapropuesta y validarla, repetimos, con la integración de otros sujetos que o se convencen o logran pensar como usted. Dice acá, la visión política
emerge por su propio ímpetu desde un repetido encuentro con la realidad social, con ideas que capturen esta realidad. Y los líderes que son capaces de vincular idea y realidad en la mente del público son las personas que logran producir esa conexión. Aquí él empieza con mucho, yo tengo muy rayada esta parte porque da una cantidad de soluciones, repetimos, hablándole a las bases de su partido, y donde le da duro a esto de las políticas identitarias y donde empieza conociendo sobre todo la desgracia que ha producido esto en muchas universidades. Él dice, de nada sirve que usted empiece a prohibir gente que vaya a las universidades porque no piensan como usted, entonces se agregan a algunos grupos de estudiantes o de profesores y le prohíben a fulano o a mengano que vaya a dar discurso porque no está afecto a sus ideas. Eso lo que hace es crear una especie de religión, y él allí empieza, y no estamos hablando de las teologías políticas tipo Carl Schmitt, sino que es una especie de reducción a capillita ideológica de lo que está haciéndose, en lugar de debatir las ideas para producir relatos. Él justamente dice, usted jamás va a lograr, en la medida que fragmente la sociedad en distintos grupos que podrán entre ellos quizás a través de la internet vincularse y todo aquello, usted jamás podrá producir soluciones integradoras. Lo que hay que producir son relatos que nos vinculen a partir de lo que tenemos en común y no de lo que nos separa. Porque a partir de lo que tenemos en común podemos empezar a trabajar aquello que nos separa para reducirlo, no para acentuarlo. Es decir, el libro en ese sentido es categórico y me parece, yo tengo absoluta consonancia, sobre todo en lo académico, porque el fenómeno académico ha sido secuestrado por una pseudo realidad muchas veces, donde hay sujetos que pretenden fragmentar la realidad y poniendo a los sujetos siempre en una especie de enemigos y produciendo relatos que no son reales y que al final del día no llevan a ningún lado más que a la confrontación inútil, porque ni siquiera es una confrontación que produce aquello de tesis, antítesis, síntesis. No, se queda en la tesis y la antítesis y empieza como una especie de tenis a producir tesis, antítesis y nuevas tesis, nuevas antítesis, y queda entonces paralizada en la contradicción funcional de la sociedad. Se trata del libro The Once and Future Liberal, de Mark Lilla, sobre la política de identidad. No desglosé tanto lo de la política de identidad, que es largo como él lo plantea y además muy interesante. En español, la editorial Debate ya lo tradujo el texto, El regreso liberal, más allá de la política de identidad, se llama el libro. Si tiene la posibilidad de adquirirlo, le va a hacer pensar. Es un texto que pone a pensar muchas cosas, como siempre lo hace Lilla. Lilla escribe corto y escribe conciso y preciso además. Y vale la pena siempre discutir sus ideas, incluso si como yo algunos textos, algunas palabras las marqué porque decía, bueno, esto valdría la pena discutirlo, pero no puedo, repetido, sino sentir admiración. Primero porque este sujeto tenga el valor de asumir esto, que no es fácil viniendo del mundo académico ponerse a decir estas cosas. Y segundo, que las exponga tan claramente y de forma tan contundente. Les habla Ivo Hernández. Qué bueno haber estado con ustedes. Vienen más textos. Si a usted le interesa, diga que le gusta, marque aquí este video en este canal y ya podremos entonces discutir sobre otros textos. Por supuesto, los comentarios, bienvenidos. Tengan todos una muy feliz semana.